La creencia en los fenómenos paranormales ha sido puesta en duda desde hace mucho tiempo, con el paso de los años. En un principio, era más frecuente encontrarse con personas realmente convencidas de la existencia de este tipo de situaciones. Sin embargo, como la frecuencia de los mismos hechos no era la suficiente, poco a poco miles de personas iban dejando de creer. Llegó un punto en el que a quienes decían que percibían este tipo de situaciones se les llamó locos y no se les tomaba en serio, pues, como decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. En los últimos años, y gracias a las nuevas tecnologías de la información, estos fenómenos han logrado traspasar las pantallas para llegar a la vista de las personas. Ahora se convencen de la veracidad de estos fenómenos gracias a los miles de videos que se generan día con día, en los que de manera voluntaria e involuntaria se capturan estos fenómenos de orden paranormal, que hacen poner a más de uno la piel de gallina. Aunque por supuesto, aún existen miles de personas que opinan que todos estos materiales son ficticios. Lo anterior lo menciono porque, aunque existen muchas personas que se dedican a crear contenido en Internet e incluso para los medios tradicionales con el fin de capturar alguna manifestación, existen muchas otras personas que sin la más mínima intención de buscarlo, terminan grabando ese tipo de material, ya sea mientras crean su propio contenido o bien simplemente son captados a través de cámaras de seguridad. El día de hoy vamos a ver 4 videos en los que sin querer se lograron plasmar extraños sucesos que hasta ahora no parecieran tener una clara explicación. Sin más dilación, comencemos. Este primer video fue grabado por un creador de contenido, quien se encuentra en lo que parece ser una especie de desierto, en el que se encontró un vehículo que se encuentra estacionado, convertido prácticamente en chatarra. Lo vemos acercarse al vehículo y, mientras describe un poco el contexto de lo que ve, ocurre algo que no imaginó. Y me encontré con este maquinón. Como pueden ver, está pero hecho mierda, oxidado del año de Ñauca, me imagino. Y que habrá estado transportando como una señalética. Y aquí también le vi como un pedazo de motor. ¿Acaso habrá estado ligado al tráfico de drogas? Ah, no sé, para inventar un cabuncito del norte. Y le robaron, pero absolutamente de todo. Vamos a entrar aquí, tratar de entrar. Se está moviendo, se está moviendo. Yo lo grabé, lo grabé. Yo no creo en los fantasmas, pero se está moviendo. ¿Te diste cuenta? Hay que decirlo, en el sitio en el que encontré este video, muchas personas criticaban la situación, indicando que el movimiento del volante era causado por la misma persona que grababa el video. Pues mientras nos mostraba el interior del vehículo, fuera de cámara, usaba las piernas para mover las llantas, y así mover también el volante. Pero dime, ¿has intentado hacer esto? No en una camioneta, sino en un auto más pequeño. Sin lugar a dudas, sería algo complicado de conseguir, aún sobre el asfalto. Ahora, imagina hacerlo sobre la arena. Lo dejo a tu criterio. Antes de pasar al siguiente video, si conoces al creador que acabamos de ver, dime su nombre en los comentarios para poder brindarle el crédito correspondiente a su material original. A continuación, veremos el momento en que las cámaras en el interior de un negocio captan algo sumamente extraño, en el que una vidriera se mueve de su lugar en pleno día y sin que hubiera nada que la moviera, o al menos eso es lo que se alcanza a ver en las imágenes. Uy, marica. Eso se movió solo. Ahí sale usted, Fercho. Mira, claro. Mirando el video con atención, es fácil ver que la vidriera se encuentra ocupada con varios artículos en su interior,
lo que aumentaría el peso del estante, y esto haría más difícil que una supuesta corriente o ráfaga de viento pudiera moverla. Y digo supuesta porque es fácil apreciar que no hay accesos de aire, y por la única puerta visible no se aprecia algún movimiento inusual de viento. Ahora pasemos al tercer video, de muy corta duración, pero no por eso menos interesante. Vemos cómo una joven intenta grabar un video que por el formato en vertical podría decirse que es para TikTok o para cualquier otra plataforma de video rápido, cuando de pronto la silueta de una persona o ente se asoma detrás del árbol que está a espaldas de la chica. La persona que le ayuda con la cámara lo nota e inmediatamente va tras la pista del ser, pero no hay absolutamente nada ni nadie. Es posible que haya sido un video montado, pero la verdad es que no es la primera vez que se aprecian extrañas apariciones en videos de TikTok. El incremento de este tipo de sucesos comienza a ser algo preocupante. En el siguiente video podremos ver las cosas que ocurren en lo que pareciera ser un centro de manicura, donde no importa si es de día o de noche, con gente o sin ella, las cámaras han logrado grabar estos acontecimientos. Al principio, vemos cómo lo que parece ser un labial u otro tipo de maquillaje gira en el suelo sin que nadie lo manipule. En un día distinto, se puede apreciar otra serie de movimientos, aunque más sutiles, sobre las mesas de trabajo. Como te dije antes, la situación también es posible apreciarla, tanto de día como de noche. Aunque suelen ser movimientos sutiles, en muchas ocasiones también se pueden producir movimientos más bruscos. Tras ver estos videos, ¿piensas que puede haber una explicación razonable para poder explicarlos? ¿O acaso se trata de fenómenos reales?
Como siempre, la respuesta la dejo en tus manos. Es así como terminamos el video del día de hoy. Si fue de tu agrado, házmelo saber en los comentarios. Deja un like, suscríbete y compártelo para que más personas puedan verlo. En la descripción de este video encontrarás mis redes sociales para ver más contenido como este. Nos vemos la próxima ocasión en este mismo canal porque aquí huele a miedo. Hasta la próxima.